En este video te quiero mostrar cómo calcular el valor futuro de una inversión de una manera muy fácil. Esto es súper útil porque te va a permitir saber cuántos intereses puedes ganar a lo largo del tiempo. Dicho de otra manera, si tú iniciaras hoy con una inversión, ¿cuánto dinero podrías acumular en 10, 15 o incluso más años? Bueno, para explicarte este tema, primero tenemos que empezar por el interés simple, pero antes que nada te comento que voy a hacer los siguientes ejemplos en dólares para que cualquier persona los entienda fácilmente. Empecemos con una de las inversiones más simples de todas. Acá en Chile se le conoce como depósito a plazo, pero en otros países como México o Colombia se le llama certificado de depósito y simplemente consiste en que nosotros le entregamos dinero al banco y el banco se compromete a devolver ese dinero más unos intereses después de un tiempo que se define al principio. Entonces supongamos que yo abro una de estas inversiones con $1000 y el banco me ofrece una tasa de interés del 5% anual. Para calcular la ganancia al final del año, simplemente multiplico el capital inicial por la tasa de interés y el resultado es $50. A esa ganancia de $50 se le conoce como interés simple y como definición el interés simple representa la ganancia que genera un capital dentro de un periodo de tiempo. Ahora, ¿qué pasaría si yo decido mantener todo ese dinero en el banco y en el segundo año abro una nueva inversión donde el capital inicial sean esos $1050? Bueno, si el banco mantiene la misma tasa de interés del 5% anual, entonces al finalizar el segundo año, la ganancia nuevamente serían los $1050 del capital inicial multiplicado por la tasa de interés. Para este segundo año la ganancia sería de $52.5 y si lo comparas con el año anterior verás que fue un poco mayor. Si seguimos repitiendo el mismo proceso año tras año, reinvirtiendo siempre las ganancias y suponiendo la misma tasa de interés, verás que cada año que transcurre la ganancia va a ser mayor. A esto se le conoce como interés compuesto y la diferencia que tiene con respecto al interés simple es que con el interés compuesto empezamos a ganar intereses sobre los intereses, por lo que se genera un efecto multiplicador que hace que el dinero crezca más rápido. ¿Qué pasa si yo quiero repetir esa inversión durante 20 años? ¿Cuánto sería mi capital al final? Bueno, yo aquí podría seguir calculando año tras año hasta llegar al año 20, pero obviamente es algo muy engorroso, así que afortunadamente hay una fórmula muy sencilla que es el tema principal de este video y que nos permite hacer ese cálculo de manera muy rápida. Esta es la versión más simplificada de la fórmula y solamente necesitamos conocer tres datos para poder desarrollarla: el capital inicial, la tasa de interés y el número de periodos. Y acá van dos notas que son muy importantes. La primera es que la tasa de interés la vamos a escribir como un número y no como un porcentaje. Si tú no sabes cómo hacer eso, es muy sencillo. Toma la tasa de interés, que en este caso es 5%, y la divides entre 100. El resultado da 0.05 y ese es el número que vamos a usar como tasa de interés. Y lo segundo es que la tasa de interés y el periodo deben ser coherentes entre sí. ¿A qué me refiero? Mira, en el ejemplo estamos escribiendo el periodo en años porque el banco nos está pagando los intereses de manera anual. Si hubiera otro caso en el que el banco nos pagara los intereses de manera mensual, entonces tendríamos que usar una tasa de interés mensual y escribir el periodo como un número de meses. Bueno, ahora sí, voy a desarrollar el ejercicio en Excel para que aprendas cómo hacerlo. Primero escribo las casillas con los datos de entrada, que serían el capital inicial, la tasa de interés y el número de periodos, y después desarrollamos la fórmula. Para insertar el símbolo de elevar, solo presiona Alt 94. El resultado nos da $2653.3. Eso significa que si invertimos $1000 durante 20 años con una tasa de interés del 5% anual, al terminar los 20 años vamos a tener $2653.3. Si tú no quieres usar el Excel y prefieres hacer esto de manera manual, ten presente que primero sumas lo que está dentro del paréntesis, que sería 1.05, después lo elevas a la 20 y para finalizar lo multiplicas por el capital inicial. Ahora, ¿qué pasaría si quiero hacer la misma inversión de $1000 por 20 años, pero esta vez el banco me paga los intereses cada mes y me ofrece una tasa del 0.5% mensual? Como ya tenemos la fórmula en Excel, simplemente tengo que cambiar los datos de entrada. El capital inicial sigue siendo el mismo, la tasa de interés sería 0.5 dividido 100 y para el periodo recuerda que aunque estamos invirtiendo durante los mismos 20 años, el banco nos va a pagar los intereses de manera mensual, por lo que el periodo se tiene que escribir como un número de meses, así que para este caso usaremos 240 meses. Y con eso obtenemos que dentro de 20 años el capital final será de $3310.2. Esta fórmula es súper útil porque nos permite proyectar un valor futuro de manera muy rápida. Por ejemplo, si yo, no sé, comprara $10,000 en acciones en la bolsa de Nueva York, mantengo esa inversión por 30 años y supongo que las acciones van a crecer con una tasa anual del 10%, que es más o menos el retorno promedio del S&P 500 en los últimos 100 años, entonces obtendría que al cabo de esos 30 años mis $10,000 de capital inicial se habrían convertido en $174,494.
Este resultado no va a ser 100% exacto porque obviamente van a haber años donde la bolsa suba más, otros años donde la bolsa baje, pero en últimas lo más importante es que la fórmula nos sirve para hacer estimaciones de manera rápida. Yo también uso mucho esta fórmula para proyectar el efecto de la inflación sobre el dinero. En el ejemplo que te acabo de mostrar, tú podrías pensar, wow, $10,000 se convirtieron en 174,000. Pero ten presente que aquí no hemos considerado la inflación. Todos sabemos que el dinero pierde valor con el tiempo y $10,000 de hoy no son lo mismo que $10,000 dentro de 30 años. Entonces, ¿cómo calculamos eso? Mira, acá lo más importante es que tenemos que suponer una tasa de inflación anual. El Banco Central de cada país establece metas a largo plazo que por lo general están entre un 2 y un 4% anual y eso nos puede servir como una guía. Aquí en Chile la meta del Banco Central es que la inflación siempre esté en torno al 3% anual. Entonces, aunque hayan situaciones externas que suban o bajen la inflación temporalmente, pues podríamos decir que a largo plazo siempre va a tender a ir hacia un 3%. Así que yo voy a usar esa tasa en la fórmula y con eso mi resultado es de $24,272. En este contexto que estamos hablando de inflación, eso significa que lo que puedes comprar hoy con $10,000 en teoría va a ser equivalente a lo que podrás comprar con $24,272 dentro de 30 años. Obviamente suponiendo una inflación anual del 3%. Otra cosa que yo puedo hacer con esta fórmula es reordenarla para calcular alguna otra variable. Hasta el momento hemos partido desde un capital inicial con la intención de calcular el valor final, pero yo también podría hacerlo al revés. Conocer el valor final al cual quiero llegar y en base a eso calcular cuánto debe ser el capital inicial que debo invertir para llegar a ese valor. Así que hagamos un último ejemplo para recopilar todo lo que les he dicho hasta ahora. Supongamos que yo quiero comprar dentro de 10 años algo que actualmente cuesta $5,000 y yo quiero saber cuánto dinero debo invertir desde ahora para que dentro de 10 años pueda comprar ese producto. Este ejercicio lo voy a dividir en dos partes porque, como estamos suponiendo un plazo largo de 10 años, quiero introducir el efecto de la inflación. Ok, de partida yo sé que quiero comprar algo que hoy cuesta $5,000, pero en 10 años va a valer más por la inflación. Así que voy a usar la fórmula suponiendo la misma tasa de inflación del 3% anual. El capital inicial serían $5,000 y el plazo serían 10 años. Eso quiere decir que el producto que hoy vale $5,000 en teoría va a costar $6,719 dentro de 10 años debido a la inflación. Ahora pasemos a la segunda parte. Yo ya sé que el capital final al que quiero llegar es $6,719, así que puedo reordenar la fórmula para hallar el capital inicial que debo invertir hoy. Voy a suponer que abro una inversión que me ofrece el 6% de interés anual y que voy a invertir durante los 10 años. Al desarrollar la fórmula, obtengo como resultado $3,752. Esto significa que si el día de hoy yo invierto $3,752 a una tasa anual del 6% durante 10 años, al llegar al año 10 voy a haber acumulado $6,719 que en teoría van a ser suficientes para comprar el producto que quiero. Como resumen, con esta fórmula tan simple podemos calcular cosas como, por ejemplo, el interés compuesto que vamos a ganar con una inversión, podemos estimar el cambio o el incremento del costo de los productos debido a la inflación y también podemos reordenar la fórmula para calcular otras variables como, por ejemplo, la tasa de interés que necesitaría ganar para llegar a un cierto monto o el capital inicial que necesito para llegar a un valor final. Si tú quieres profundizar un poco más sobre este tema, existen calculadoras de interés compuesto que te van a permitir hacer cálculos más avanzados, como por ejemplo cuando inicias una inversión y vas añadiendo capital cada cierto tiempo. Eso no lo quise incluir en este video porque las fórmulas son mucho más complicadas y yo quería que este video no fuera tan difícil de entender. Así que puedes buscar en Google calculadora de interés compuesto y ahí podrás jugar con las tasas y los números para que veas cómo cambia el resultado final. Cuéntame en los comentarios si te gustó el video, si se entendió la explicación y si quieres apoyarme, comparte esto con un amigo o suscríbete al canal para que sigamos creciendo. Acá te dejo otro video súper interesante para que vayas y lo mires. Un abrazo, chao.